Buenos días, alumnos. Soy la profesora doctora Carolina Pardo. Reciban un afectuoso saludo a la distancia. Espero que se encuentren bien en estos momentos tan difíciles para nuestro país y el mundo. A continuación, les presentaré una clase muy interesante. Nuestro tema central de hoy será las carillas directas con resina compuesta. Revisaremos sus indicaciones y técnicas. Los objetivos de la clase de hoy serán repasar las principales características anatómicas de los dientes anterosuperiores, aprender las indicaciones de tratamiento con carillas directas, conocer algunas de las características de las resinas compuestas indicadas para restaurar el sector anterior, aprender la técnica y secuencia restauradora y finalmente conocer algunas consideraciones que se deben tener en cuenta del tratamiento de carillas directas con resinas compuestas. La alta demanda de tratamientos estéticos de los pacientes preocupados por mejorar su sonrisa, junto con la mejora de las propiedades físicas, mecánicas y estéticas de las resinas compuestas, ha permitido que este material sea el preferido para la ejecución de tratamientos estéticos directos. Gracias a su versatilidad, los cirujanos dentistas han ido adquiriendo más experiencia en el uso de este material y a la vez han ido contribuyendo en el desarrollo de técnicas restauradoras directas utilizando resina compuesta. Esto ha permitido la ejecución de tratamientos satisfactorios y con un resultado predecible. Pero antes de aprender la técnica restauradora, el cirujano dentista debe siempre basar su trabajo en un estudio previo. Y en este caso es de vital importancia, antes de la ejecución de un tratamiento de carillas con resina compuesta, el conocer las principales características anatómicas de los dientes anterosuperiores para así poder replicar esas características en nuestro tratamiento. Si bien cada diente es importante, el incisivo central superior es un componente clave en la estética de la sonrisa de las personas, siendo su protagonista. Desde una vista vestibular, podemos distinguir que el incisivo central tiene forma trapezoidal. Además, podemos distinguir que su ancho corresponde entre un 85 y un 86% de su largo. Si observamos la superficie de esta cara, una zona de mayor volumen se distingue hacia cervical, señalada en un punto rosado en la diapositiva, acompañado de un contorno más sobresaliente que se dirige desde este punto hacia mesial y hacia el distal, diseñado en morado en la diapositiva. Finalmente, en la unión del borde incisal con las caras laterales del diente podemos distinguir dos ángulos, por mesial uno más recto y por distal uno más redondeado. Si observamos la diapositiva vamos a poder ver dos líneas de colores. La línea roja está apuntando hacia el ángulo mesial del ángulo del borde incisal, mostrando que es más recto, y la línea verde está apuntando hacia el ángulo distal, que es más redondeado. Esta forma del ángulo hace que la longitud mesial del incisivo sea levemente mayor que la distal. Otra característica anatómica importante es la inclinación de la cara vestibular de los incisivos centrales superiores, en donde desde una vista lateral podemos distinguir de cervical e incisal tres planos o angulaciones. La primera, más cervical y más corta, diseñada de color naranjo en el dibujo. Luego, un plano medio de mayor longitud, de color verde. Y finalmente, en color azul, un plano más inclinado que el anterior, localizado en el tercio incisal. Cuando observamos el contorno del incisivo central en el sentido mesiodistal, podemos observar que presenta algún grado de curvatura y que esta curvatura es mayor en la región cervical y menor en la región más hacia incisal. En resumen, no debemos olvidar de que la cara vestibular del incisivo central superior no es totalmente plana, presentando tres inclinaciones desde una vista proximal,
y cierto grado de curvatura para el sentido mesiodistal. Esto es muy importante y debemos recordarlo para el tallado de la preparación de carillas que veremos más adelante. Respecto a los incisivos laterales superiores, podemos reconocer que su forma es muy parecida a la de los incisivos centrales superiores. Sin embargo, podemos reconocer ciertas diferencias en proporción, ya que este diente es proporcionalmente más angosto y la curvatura del ángulo mesial, formado por la unión de la cara mesial y el borde incisal, es más acentuada. El canino superior, en una vista vestibular, posee forma pentagonal. Podemos distinguir que su ancho corresponde entre un 77 a un 85 a un 81% de su largo. Si observamos la superficie de esta cara, una zona de mayor volumen o más protuberante se distingue hacia cervical, acompañado de un contorno más sobresaliente que se dirige desde este punto, en rosado en la diapositiva, hacia mesial y hacia distal. El borde incisal se encuentra formado por dos vertientes, siendo la vertiente distal mayor que la mesial. Desde una vista incisal, podemos observar el encuentro de las dos vertientes del borde incisal. Si proyectamos una línea desde este punto, podemos observar que la cara vestibular se divide en dos zonas, una distal más alargada y de menor volumen, y una mesial más corta, más voluminosa y más redondeada. Ambas zonas también poseen una curvatura hacia proximal, en el sentido mesiodistal. Esta morfología también debe ser recordada a la hora de hacer las preparaciones para carillas. Ya recordada la anatomía principal de los dientes anteroinferiores, continuaremos con el tratamiento de carillas directas con resina compuesta. ¿Cuándo indicamos este tratamiento? En dientes con restauraciones múltiples insatisfactorias, alteración de color o diente oscurecido, alteración de forma, tamaño o posición, y dientes con mucha pérdida de estructura. Es decir, cuando hay necesidad de cubrir la cara vestibular de los dientes anteriores para devolver la estética restableciendo la forma, color y posición. Para restaurar los dientes anteriores, utilizaremos resinas compuestas que posean las características necesarias para utilizarlas en el sector anterior, que ya han sido explicadas en clases anteriores. Me gustaría así recordarles que una de las características que irá a definir la selección del material a utilizar va a ser su opacidad. Resinas más translúcidas se van a denominar como resinas de esmalte, o enamel, mientras que las resinas de dentina, que son más opacas que las anteriores, es decir, menos translúcidas, varían en su opacidad. Aquí podemos mencionar las resinas de cuerpo o body, que tienen una opacidad intermedia, y las opacas, que son las resinas de dentina, o dentin. A continuación detallaremos los pasos clínicos para realizar el tratamiento con carillas de resina compuesta. Primero comenzaremos con la preparación del sustrato dentario. La espesura de este desgaste va a depender de los siguientes factores: el color del sustrato, el grado de destrucción, la presencia de diastemas, la inclinación del diente y el tamaño del diente. En la diapositiva podemos observar las espesuras del material necesarias para los diferentes tipos de sustrato, pero eso no significa que correspondan al desgaste total que iremos a realizar, ya que si un diente es poco voluminoso y el volumen faltante nos permite caracterizarlo correctamente con el material restaurador,
el desgaste será mínimo. Ya explicadas las consideraciones referentes al desgaste, veremos una secuencia básica de preparación del sustrato dentario. Primero, comenzaremos con la confección de una canaleta de orientación cervical y proximal con una piedra redonda diamantada, 1012 o 1014, que aunque sabemos la diferencia, comúnmente es llamada por los dentistas como fresa redonda de diamante. La piedra se orientará de manera tangencial a la superficie del diente para que la profundidad de la canaleta corresponda a la mitad de su diámetro, entre 0,5 a 0,7 milímetros. Posteriormente confeccionaremos unas canaletas horizontales. Existe una técnica en que se enseña a realizar estas canaletas en el sentido longitudinal del diente, pero yo no se las recomiendo, ya que al unir los desgastes, pasa que veremos en la próxima diapositiva, la piedra troncocónica va a caer en esa canaleta, profundizándola y generando irregularidades en el desgaste. Por lo tanto, en esta etapa, luego de hacer la canaleta proximal cervical, vamos a realizar canaletas horizontales de la misma profundidad que la canaleta anterior. Y el número de estas canaletas va a variar dependiendo de la altura del diente a desgastar. Pero debemos confeccionar como mínimo 3 canaletas equidistantes, que irán a representar los 3 planos de inclinación de la fase vestibular del diente. Continuamos con el desgaste vestibular. Utilizaremos una piedra troncocónica de punta redonda, 2135. Este desgaste se realiza en 3 tiempos, determinados por las 3 inclinaciones vestibulares del diente repasadas al comienzo de la clase. Debemos recordar acompañar también la curvatura mesiodistal. La preparación se extiende hacia proximal sin eliminar el punto de contacto, con el objetivo de evitar que el color del diente comprometa la estética final y se observen diferencias de color. Las transiciones entre los planos de desgaste deben ser redondeadas suavemente y además debemos cuidar en todo momento de realizar un desgaste uniforme. Podemos rectificar este desgaste con una punta diamantada fina, 2135F. En estas imágenes podemos observar desde diferentes ángulos el desgaste vestibular. Como decíamos anteriormente, el desgaste vestibular debe extenderse hacia la región proximal sin romper el punto de contacto, con el objetivo de evitar que se note la diferencia entre el color del diente y la restauración. Podemos observar el desgaste vestibular ya finalizado. Respecto al desgaste incisal, este va a depender de la necesidad de caracterización del borde incisal y del tamaño del diente. En la clase de hoy no realizaremos caracterización del borde incisal, por lo tanto nuestro desgaste finaliza aquí. Una vez finalizado el desgaste, seleccionaremos el color. Es importante realizar esta etapa antes de aislar y evitando el resecamiento del diente. En este caso seleccionaremos 2 colores de dentina, uno más oscuro para la región cervical y otro más claro para la región media e incisal, y un color de esmalte. Entonces aquí podemos observar uno más oscuro para el tercio cervical de dentina, A3D puede ser, uno más claro hacia incisal, que puede ser una 2D, y finalmente una capa de esmalte que podría corresponder a un A2E. Una vez seleccionado el color, procedemos al aislamiento del campo operatorio.
De preferencia y siempre que sea seguro, recomendamos utilizar hilo retractor en el diente a restaurar y un aislamiento con cinta teflón de los dientes vecinos, acompañado con un aislamiento relativo o modificado para así no perder la referencia al reconstruir. Pero dada la realidad actual, es probable que en futuros procedimientos sea preferible realizar un aislamiento absoluto múltiple. Una vez aislado, procederemos a los procedimientos adhesivos. Siguiendo los pasos de grabado ácido, lavado y secado, y finalmente la aplicación del adhesivo dependiendo del sistema adhesivo seleccionado, fotoactivaremos por 15 a 20 segundos procurando que la luz llegue a todas las regiones del diente. Y de no conseguirlo de una vez, repetiremos la fotoactivación en las regiones donde la luz no llegó. A continuación, comenzaremos con la aplicación de las resinas compuestas en capas. En esta etapa debemos evitar que la luz de la lámpara del sillón ilumine directamente el diente, ya que puede polimerizar la resina antes de tiempo. Primero vamos a aplicar la resina más oscura en el tercio cervical, en un volumen suficiente que nos permita dejar espacio para aplicar la última capa de esmalte. Para esto nos podemos ayudar con espátulas, pinceles de pelo natural, sintético, pinceles de goma, etc. Además, podemos utilizar para modelar la resina pequeñas porciones de modeladores de resina, como el Modeling Resin o el frasco de adhesivo de los sistemas de grabado total o de autograbado. Recordemos que estos sistemas adhesivos presentan el primer en un frasco separado del adhesivo propiamente tal. Este último frasco es el que podemos usar. Una vez finalizado este incremento, fotoactivaremos durante 20 segundos. Luego aplicaremos la segunda capa de dentina más clara y podemos diseñar con ayuda de las espátulas y pinceles los 3 mamelones dentinarios para caracterizar el diente. Si no deseamos hacerlo o si no es necesario porque el paciente es añoso o ya perdió esas características, podemos terminar recta la porción incisal de este incremento, pero siempre dejando un espacio para el esmalte incisal. Nuevamente debemos procurar dejar espacio suficiente para el volumen de esmalte vestibular y fotoactivaremos por 20 segundos. Finalmente, y utilizando un solo incremento, aplicamos la última capa de esmalte. Esta debe ser fina y dejando el mínimo de excesos e irregularidades. Una vez finalizado este paso, fotoactivaremos por 20 segundos, procurando siempre que la luz llegue a toda la resina, por lo tanto repitiendo la fotoactivación en las regiones en donde la luz no ha alcanzado a llegar. Podemos aplicar incluso una capa de glicerina sobre el diente y fotoactivar para eliminar la capa inhibida por oxígeno también. En la diapositiva también podemos observar lo que les comentaba anteriormente, que son estos materiales que nos ayudan a modelar la resina compuesta. El bond del sistema adhesivo de grabado total de 3 pasos o autograbante 2 pasos nos sirve para ayudar en el modelado de la resina, o también unos modeladores que se venden comercialmente como el Modeling Resin de visco. Respecto a las espesuras del esmalte en la cara vestibular del incisivo central, debemos poner atención cuando hagamos la reconstitución de los tejidos del diente. No olvidemos de que el esmalte es menos espeso o más fino en la región cervical y se va haciendo más espeso hacia la región incisal, con medidas que varían desde 0,3 milímetros hasta 1 milímetro en el borde incisal. Esto es importante para determinar cuánto es lo que tenemos que dejar
de superficie de diente cuando realizamos el incremento de la dentina, para así evitar que quede un diente con mucho volumen y además que probablemente cuando hagamos los desgastes y el acabado del diente perdamos toda la capa de esmalte. Finalmente, y realizando el mínimo de desgastes, ya que fuimos controlando los volúmenes de resina en los pasos anteriores, realizamos el acabado con piedras de baja granulación, tiras de lija, discos, cuidando de no desgastar en exceso, rectificando las curvaturas e inclinaciones aprendidas con gomas de pulido. Y para terminar, aplicamos pasta de espulido en poca cantidad para asegurar el brillo final de la restauración. Este último paso se puede realizar en una siguiente sesión, pero antes de que el paciente se vaya de la consulta debemos chequear siempre la oclusión. No debemos olvidar de que en este momento es cuando se rectifican los ángulos incisales mesial y distal, recordando también que el ángulo mesial es más recto y el ángulo distal es más redondeado. Además, si recordamos al comienzo de la clase, definimos que el incisivo central poseía una zona de mayor volumen hacia cervical, determinada en el punto rosado, con unas líneas que acompañaban hacia proximal, identificando la zona de transición entre la cara proximal y la cara vestibular. Esto es importante ya que esas líneas van a delimitar diferentes regiones del incisivo. El área central va a ser una región de características más aplanadas. Hacia cervical se va a definir el perfil de emergencia con esa región de mayor volumen y hacia proximal irá a delimitar las áreas de sombra, ya que esa zona es retentiva. Y en incisal vamos a determinar la inclinación palatina. Algunas consideraciones finales. Cuando vamos a realizar carillas directas en resina en muchos dientes o grandes reconstrucciones, podemos realizar un encerado previo y la confección de una guía de silicona para facilitar la reconstrucción. Como se observa en estas imágenes, en donde fue tomada una impresión previa, luego sobre el modelo se realizó un encerado. Y se confecciona una llave de silicona que sirve de guía para la reconstrucción. Además, debemos recordar de que si se va a hacer un tratamiento de clareamiento previo en los dientes, se deben esperar como mínimo 7 días para realizar la restauración definitiva. En la cátedra recomendamos 14. Referente a las ventajas y desventajas del uso de resinas compuestas para la confección de carillas, podemos mencionar su costo reducido en comparación a las carillas indirectas, la menor cantidad de sesiones que se necesitan para realizarlas y una longevidad aceptable. Referente a las desventajas, podemos mencionar la inestabilidad de color y la menor resistencia al desgaste. Es importante recalcar que todo tratamiento restaurador debe ser controlado periódicamente y la necesidad de seguimiento del tratamiento siempre debe ser comunicada al paciente, inclusive antes de iniciar el tratamiento. Como conclusiones, podemos determinar que la correcta reproducción de las características anatómicas de los dientes anteriores permite realizar un tratamiento restaurador armónico y funcional. Existen diferentes tipos de resinas cuyas características ópticas permitan reproducir los diferentes tejidos dentarios. Y la técnica restauradora de carillas directas con resinas compuestas requiere de pasos que involucran la preparación del sustrato,
restauración y la finalización de la restauración. Es importante conocer algunas condiciones respecto al material utilizado y los procedimientos previos que hayan sido realizados. Además de recordar que todo tratamiento restaurador debe ser controlado periódicamente y la necesidad de seguimiento debe ser comunicada al paciente. Espero que hayan disfrutado de la clase. La idea era introducirlos en un tipo de tratamiento que es complejo, pero muy satisfactorio de realizar, al menos para los que nos gusta la odontología restauradora. Todos comenzamos desde lo básico y fundamental que es la anatomía de los dientes. Por lo tanto, eso es algo que pueden profundizar ustedes también. El próximo año veremos algunos detalles en profundidad referentes a las preparaciones y a la confección de la restauración. Así que la idea es motivarlos para poder seguir adelante en esta linda profesión. Para terminar, les comparto esta imagen que corresponde a un caso de reconstrucción en resina compuesta que realicé en el Amazonas de Brasil el año pasado, en donde con un solo color de resina tuve que reconstruir 8 dientes. En este caso tuve que aplicar al máximo mis conocimientos de anatomía, para con la forma lograr que la paciente recuperara su sonrisa. Espero que les haya gustado la clase. Muchas